Carmen Galuso con nosotros de Rumbo Editorial. ¿Cómo andas, Carmen? Muy bien, bienvenidos a este espacio que hoy compartimos con un querido amigo. Sí, señora, sí, señora. La verdad que para mí, yo lo iba a decir, es un poco un placer, porque tenemos escritores. Es mucho placer, como un poco. Es mucho placer. No, pero no quería aumentar la burbuja porque el invitado se me va a enojar, porque sé que ya me ha advertido un poquito. Estamos hablando de Fermín Méndez, Mincho, un amigo de la casa. ¿Cómo andas, Mincho? ¿Cómo andan? Hola, Carmen, Diego. En este caso, nos acompañás como en condición de invitado por, bueno, el nuevo hijo, como lo comentamos el lunes pasado en tu columna. Ya me sentaron más de costado, quiero que sepan ahí en sus casas, que como venís de invitado te tratan con otros privilegios. Ahí va. No como cuando venís los lunes que hay que trabajar. No sé si pagarán doble hoy, pero bueno. No, hoy no te toca ayer, hoy no. Hoy la quedaste, hoy la quedaste. El patrón no está. El patrón no está, hoy ni siquiera cobramos, mira. Bueno, sí, feliz de estar acá. Feliz de estar acá. Estamos hablando de la publicación Toda la verdad es imposible, que fue presentada el pasado viernes, 12 de julio, en el Museo del Fútbol, en el Estadio Centenario. Que tú nos acompañaste. Exacto, nos estuvimos ahí presentes, muchos amigos, mucha gente conocida también de Fermín. Lindo momento para presentar bueno, es tu primera publicación de ficción, vamos aclarando por ahí, Mincho. Como libro sí. Tenía cuentos publicados en antologías, más a demanda que otra cosa, no mío. Tenía un libro publicado que hice con Agustín Lucas, pero no de la ficción. Era más bien un libro de relatos, que fue el que sacamos cuando el Liverpool cumplió 100 años. Aunque ahí hay algún guiño a la ficción, pero era un texto muy de costado. Pero como obra entera no había sacado ninguno, es el primero, sí. Claro. Y en esta condición también has escrito en Garra, ¿no? Sí. Algunos cuentos y demás, sí, ¿no? Sí, específico para Garra no, pero sí se han posteado en Garra, digamos, cuentos que ya habían salido en otras publicaciones como Túnel, por ejemplo, y alguna revista de Argentina por ahí, que son los lugares donde tengo publicaciones de fútbol más bien. Claro. Las otras publicaciones están en otros lados, bueno, no han quedado en esto, lo que te decía, ¿no? En antologías de Bien. Y a Carmen, bueno, que nos explique a todos cómo esta publicación atravesada por el fútbol llega a Rumbo y de ahí se dispara. Mira, esto es un triángulo. Imagínate cómo puede llegar. En este espacio fue Camino. El responsable es Camino. El gran responsable, sí, señor. Esa fue la triangulación. Porque Mincho estaba un poco ahí naufragando, digamos. Sí, en un momento. ¿De qué manera publicar? Uno en realidad cuando hace un tipo de obra, no sé, por lo menos sin conocer el ambiente, no sabe muy bien por dónde ir. Entonces, hay en un momento que es como lo va como auto dirigiéndolo a la batuta, ¿no? Entonces tiene un amigo que es diagramador, otro amigo que es fotógrafo, otro amigo. Y un día conversando con Camino disparó, pero habla con Carmen. ¿Te parece a vos? ¿No querés hablar vos? No, habla vos con Carmen. Bueno, hablé con Carmen. Y salió, así. Claro, la primera vez quedó en el baúl de los mails y la segunda vez Carmen lo leyó de la noche a la mañana. Así es. Y ahí me sorprendió. Claro. Y me dijo que sí, o sea, me sorprendió doble. ¿Y vos qué esperabas? ¿Que Carmen dijera que no? No sé, nunca se sabe. Uno se tiene que acomodar un poco en la góndola y esperar a ver qué dice la gente que sabe. Es por ahí. Mira, la realidad es que cuando un libro es bueno, un editor siempre lo quiere publicar. El tema es que a veces tenés que hacer números, demorás por eso. Tenés que ver, ¿no? El mundo editorial para una editorial de mi porte tiene que ver mucho con el retorno. A veces el retorno es rápido, a veces es más lento. Entonces vos te haces un programa de publicaciones y yo me entusiasmo con muchas cosas, mucho más de las que puedo financiar. Entonces, bueno, ahí después le digo, bueno, si me podés aguantar, si me podés, ¿no? Y si no, bueno, yo qué sé, movete por otro lado. Yo soy muy, muy sincera en eso. No es que, porque no, y me encantó, realmente él escribe. Es muy buen narrador, escribe al nivel de los libros de fútbol de los grandes, de Soriano. Bueno. Sí, realmente es muy bueno. Claro, pero ¿qué tanto está presente el fútbol? ¿Qué tanto uno puede identificar el fútbol en cada cuento? Está como temática. Ahí va. Como temática, pero es un libro... Porque por ahí capaz aquel que no es futbolero
Dice... Bueno, yo tampoco soy futbolera y sin embargo disfruté mucho porque está muy bien escrito. Y además es como muy variado. Hay cosas que todos las vivimos, que pasaron realmente, hay otras que no, que yo las sentí como descubriendo mundos del fútbol que yo no al cual no estoy cercana. Por ejemplo, yo que sé, cuando el loco Abreu picó. Sí, el ¿no? Penal, que eso todo el mundo lo sabe, pero está contado desde un lugar muy peculiar, porque es una mamá que se lo está contando a su hija, que era bebé en el momento, y cómo ella lo vivió solita en su casa con la bebé, y con está genial porque hay una vecina que lo está escuchando en la radio. Y viste que rompen todo. Sí, pero viste que hay como una distancia entre lo que te llega en la tele y ella lo está mirando en la tele. Entonces hace ese paralelismo de una escuchándolo y la otra viéndolo, y las dos solas, y ella en un momento hasta tiene ganas de ir con la otra. Entonces es fútbol, pero es la condición humana lo que está detrás. Y también va mucho más allá. Es el fútbol visto como deporte, como pasión, pero también con los connotares de las otras cosas que rodean al fútbol, que no son fútbol, propiamente dichas, pero que están ahí. Sí. Ahora ya le vamos a pedir a Fermín que nos explique justamente, digamos, el disparador en este caso podría ser hasta filosófico ¿no? del fútbol como manera de ser y de vivir. Ideológico, diría yo. Ahí va. Ahora justamente le vamos a pedir esto a Fermín Méndez, justamente luego de la pausa, pero también tuviste acompañado, por ejemplo, tenés comentarios en la contratapa del libro de algunos amigos, de gente cercana. En la presentación del libro también tuvieron presentes allí. Vamos a hablar de esto luego de la pausa, ¿te parece? De la presentación un poco y el disparador y los intercambios que tuvieron en la presentación. Claro que nos haga presente aquí en La Mañana en Camino. Nos acompaña Fermín Méndez, Mincho, con su publicación Toda la verdad es imposible, acompañada de la editora de Rumbo Editorial, Carmen Galuso. Vamos a seguir hablando acerca de esta publicación luego de la pausa. Recuerden que ustedes se pueden comunicar a través del SMS o WhatsApp 099-894-987. También lo pueden hacer a través de la página de Facebook La Mañana en Camino. Seguimos poniendo La Mañana en Camino en vivo a través del 98.7. Recuerden, también nos pueden seguir a través de diamantefm.com, acompañados en este caso del escritor Fermín Méndez, Mincho, además columnista aquí habitual de La Mañana en Camino, junto a Carmen Galuso, editora de Rumbo Editorial. Antes de la pausa habíamos hablado un poco de la presentación del pasado viernes en el Museo del Fútbol, allí en el Estadio Centenario, acompañados de Agustín Lucas y Rómulo Martínez Cherno, que son colegas y podríamos decir amigos. Allí comentaron acerca, bueno, digamos que Rómulo se explayó bastante, ¿no? Se explayó bastante Rómulo, lo esperábamos. No, agradable. Lo ¿no? esperábamos. Sí, es muy ameno. Sí, estuvo muy bien. Ameno. Me gustó la historia que contó, básicamente fue la historia de cómo nos conocimos, que después yo la extendí un poquito más, referenciando a un amigo que fue el que me dijo, escuchá a estos muchachos en la radio, porque hablan del fútbol del interior en una radio de Montevideo, y yo lo empecé a escuchar, y que eran los tiempos cuando había internet 24 horas, recién empezaba a salir, tener en tu casa internet 24 horas, bueno, eso fue lo primero que puse en mi casa y los escuchaba y me encantaba, me parecía muy loco que hubiera gente en Montevideo que hablaba de fútbol de interior con la propiedad que es lo que decía. Entonces justo coincidió, es increíble porque después en mi casa me pelean porque dicen que yo no creo en la suerte, cosa que es verdad, no creo en la suerte, pero hay veces que me pasan cosas. Eso fue el desencadenante de terminar trabajando en Montevideo, básicamente, más allá de las opciones que uno toma después con las cosas que le pasan en la vida, ¿no? Claro. Pero haber escuchado a Rómulo, que justo ese año volviera a jugar la selección de Mercedes, el Campeonato Nacional de Selecciones, ofrecerle un comentario que le gustara, y Mercedes termina saliendo campeón, no paré de trabajar todo un año. Claro. Yo trabajaba, vendía órdenes, o sea, cobraba las órdenes médicas en la sociedad médica. Y había como empezado a retomarle el periodismo, pero sobre todo vinculado a lo escrito, que era el que más siempre me había gustado, el que paga menos, siempre todavía, dijo bien. Eso todavía instalado en Mercedes, ¿no? Sí, en Mercedes, estamos hablando que eso era 2012, como mucho 2013, 2012. Nada, ¿no? Acá nomás. Sí, nada. Y ahí eso fue el desencadenante. Después en el 2014, cuando la diaria apuesta que le había salido la onda para el canal de televisión, hay movimientos en el diario y me dice, mira, puede haber un lugar, y yo decidí venirme. Y ahí empezó todo. Por eso me parecía que estuviera bueno que Rómulo, aparte de ser un amigo, que lo quiero como un padre también, porque más o menos podría perfectamente serlo por edad,
me pareció que estaba importante, que era importante para mí que estuvieran en esa primera presentación. Y Agustín, porque es con el que hemos peleado espalda con espalda desde que nos conocimos hasta adelante, y también me gustaba que estuviera ahí, y aparte porque él una vez dijo una cosa muy interesante cuando presentamos el libro de Liverpool, por allá por el 2015, que fue que dijo que nos fuimos conociendo, haciéndonos amigos mientras íbamos escribiendo, y es verdad, o sea, no nos conocíamos, yo lo fui a entrevistar como el poeta que juega al fútbol. Onda, ¿qué le pasa a este tipo por la cabeza que juega al fútbol y encima escribe poesía? Y después me encontré con que no era solo el poeta, sino que tenía 3 libros publicados, era narrador, bueno, en fin, y jugaba bien. Y Liverpool salió campeón y ascendimos, claro, ¿no? O sea, tenía muchos ingredientes para, claro, para hacernos amigos. Claro, Lucas, que además es como el paradigma, ¿no? O sea, puede ser un paradigma disparador para otros futbolistas que quieren ser escritor, ¿no? Como modelo a seguir. Por lo menos él ha demostrado con su carrera y con sus acciones una cosa muy importante, que es que sí se puede hacer una cosa y la otra. Esto, no, por lo menos la generación mía seguro, y para atrás también, no sé la de los más jóvenes, pero cuando yo jugaba al fútbol y al básquetbol y era un gurí, el del técnico de básquetbol me decía, no, tenés que hacer solo una cosa, no puedes hacer las dos. Y cuando empezás a estudiar también te dicen lo mismo, no, bueno, pero estudiar y trabajar no se puede, bueno, una cosa o la otra. Y bueno, básicamente hemos visto con el correr del tiempo que se pueden hacer las dos cosas, claro, perfectamente, dándole la importancia que requiere una, sabiendo cómo ir tirando entre la importancia de una y la otra. Y ahí hay un lindo disparador, porque una de las temáticas que abordás también es las posibles frustraciones que tienen los futbolistas una vez que se termina la carrera por diferentes motivos. Sí. Sea por una lesión, sea porque, bueno, asuntos familiares, sea porque la edad no da más, está, ¿no?, reventado por todos lados, y lo abordás eso de buena manera. Sí, justamente Agustín leyó uno de los cuentos, se dedicó ¿no?, que aborda ese tema, ¿no?, muy interesante. Sí, se sintió identificado, básicamente. No, es claro, porque uno jugó, claro, con broma cerca del tema. Bueno, pero un montón, ¿no? Sí. Es la historia de todos los que llegan a determinada edad. Es como las bailarinas o como otro, pero en el fútbol es más popular. Se entera más la gente que de una bailarina. Claro, sí, mucho, sobre todo en este país. Sí. Un poco atándolo con lo que decía Carmen hoy al principio del fútbol, como si se quiere, como hilo conductor de los cuentos. Es uno de los cuentos, de los hilo conductores. Después el otro hilo conductor puede ser, básicamente puede empezar con el nombre del libro. Hay un pueblo atrás que se va como prefigurando a medida que van los cuentos. A veces va para atrás y para adelante, pero es una de las cosas pensadas que está ahí adentro. Y la otra son las temáticas. O sea, como el hilo conductor es el fútbol, las obsesiones que pueda tener cuando escribo, que básicamente son las mismas que puede tener cualquier escritor, cualquier persona, básicamente, ¿no?, que son el amor, la soledad, las cuestiones de la vida, el ser humano y qué hace consigo mismo, las traté de vincular con el fútbol, porque el libro, el hilo conductor iba a ser el fútbol. Claro. Pero el desamparo de quedarse sin trabajo le puede pasar a cualquier persona. En este caso, con el ingrediente del fútbol que me parece muy fuerte, que es sentirse inútil a los 35 años, o a los 30 o a los 40, cuando dejen. Sentirse inútil de verdad. Y eso fueron cosas que la fui como tomando de observación de la propia profesión, de hablar con... De testimonios, digamos. Sí, claro. Por ahí alguien te lo dice muy suelto, bueno, sí, voy a dejar de jugar al fútbol y veré qué hago después, bueno, capaz que pongo una rentadora de autos o capaz que no sé qué. Y la charla quedó ahí, seguimos tomando mate, conversando de otra cosa, pero después, claro, en el momento de pensar qué le pasaba a ese tipo con el que habías compartido recién una hora, empezás, ¿no?, como a linkear, pero le pasa, jodido lo que le puede pasar, porque... Claro. No, y la cantidad, la lista enorme que hay en el interior de futbolistas con grandes condiciones, o no necesariamente con grandes condiciones, pero que le dedican un tiempo muy grande, hasta tiempo, ¿no?, ausente con sus familias, dedicándole al fútbol, y bueno, lo que eso puede llegar a sobrecargar, digamos, en la frustración. Es que es la historia aledaña del fútbol, ¿no? El fútbol, el otro día leía o escuchaba, escuchaba en un programa, veía y escuchaba atentamente a Mario Bardanga con Eduardo Sacheri, que andaba en la vuelta, y lo entrevistó, y Sacheri hablaba del fútbol para referenciar al fútbol profesional, digamos, al que se juega por campeonato, ¿no? Él hablaba de fútbol mercantilizado, ¿no? Y a mí el fútbol mercantilizado básicamente me interesa poco y nada. Me interesa mucho cuando estoy en rol de periodista, porque trabajo de eso. Tengo que enfocarlo desde ahí.
Lo enfocaremos después en la diaria con el enfoque que le daremos y nosotros personalmente con el enfoque que le daremos mis compañeros y yo. Pero a la hora de la literatura me importa poco nada porque creo que no tiene nada para aportar. Muy poco tiene para aportar. Sin embargo, las historias aledañas, el fútbol como cosa, lo que le pasa a la gente cuando pasa al fútbol, las personas comunes y corrientes, las historias de la gente que está sentada en una casa con una radio, dedicándole 2 horas ahí a esa imaginación, eso es lo que me parece que tiene el componente más fuerte y a la hora de hacer literatura fue de donde me agarré. Ahí va, y justamente te agarrás de esas historias y imagino también, sumando al comentario a Carmen en este caso, su condición de hombre del interior, digamos, y esas historias que se recogen justamente del fútbol no profesional, imagino que también ayuda a la construcción de cuentos, ¿no? De ficción en este caso, ¿no? Creo que además esas historias tienen que ver mucho con lo que pasa en los barrios también acá, ¿no? Es salir del ámbito profesional y más... Decididamente te diré, o sea, es lo más intencional que tengo ahí adentro. Más allá de hablar de fútbol, en definitiva los escritores terminan escribiendo siempre de lo que saben más, aunque escribir de lo que no se sabe lleva un periodo de investigación que está muy bueno, para los que escriben hay que tenerlo en cuenta. Lo más intencional que tengo ahí adentro, o sea, que es profeso, con saña si se quiere, de la buena, es vincular las historias a que sean referenciadas en un pueblo o en un barrio. Uno habla de pueblos ahí, el pueblo de San Prudencio, pero perfectamente podría ser Colón, Lezica o Peñarol. Claro. O sea, porque la dinámica de la vida es igual. Es igual, nosotros no tenemos Nueva York, no existe acá. Existe Montevideo, pero como a veces bien lo definen los argentinos, Montevideo es barrio también, porque vos caminás de 2 cuadras para abajo. Sí, sí. Y están tocando el tambor. En un clima en donde el almacenero tiene el pizarrón afuera, las frutas y verduras para que se sirva a la gente. Ahora se complica un poco con las bolsas, pero hay que llevar el chismoso. Pero es así, no somos Múnich, no tenemos. Entonces a veces en esto de comprar el fútbol, que yo lo compro y lo consumo y me encanta la Champions League, no me van a mover de ahí. Me encanta el Milan y el Barcelona y el cuadro que ustedes quieran. Y Cristiano Ronaldo también. Me peleo con Camino porque soy de Messi y él es de Cristiano Ronaldo. Sí, claro. No es nuestro, es un espectáculo que vemos, como ir a ver Toy Story 4. Claro. El espectáculo está ahí, fabricado para eso, juegan, pero no hay proyección posible hacia ahí. Ninguno de nosotros va a estar ahí, nunca, jamás. Pero ahí va. Y tampoco es la realidad de los jugadores, porque los jugadores esos que uno los ve, los multipoderosos, ¿no? Messi yéndose de vacaciones en su yate, ¿no? Sí. La gente compra eso y está bien que lo compre. Por eso rompe la cabeza Cavani, claro, por ejemplo. Cuando viene y se toma en la agencia central. Se va de pesca ahí a la costa del río Uruguay. Es como el que lo hace mejor a eso. Es como el que vincula el pueblo con las grandes ligas. Y a tal punto que lo dice. Claro. Lo tiene podrido jugar a ese nivel ya. No quiere más. Lo que pasa es que entiende que, bueno, es su laburo. Tiene que hacerlo y vaya si lo hace bien. Cavani, no te vayas nunca, por favor. Claro. Pero, claro, es como el que une. Pero ahí justamente recién advertiste, como que denunciaste esos modelos mercantilizados. Sí. Y, digamos, y de la proyección que muchas veces las personas, y sobre todo los jóvenes, pueden tener a esos modelos, ¿no? Sí. ¿Qué advertís ahí? ¿Que puede haber un problema? Lo que pasa que no tiene nombres, pero termina siendo personal. Uno es el que decide ahí. Uno como futbolista es el que decide ahí qué camino tocar y por dónde ir. Es muy vil en ese sentido el deporte, ¿no? Es como... Claro, ahí dijiste recién el futbolista como personalmente, pero como periodista también lo tenés muy claro que el entorno es muy importante, sobre todo digamos la dinámica de los representantes y demás. Sí, claro. Digo, son funcionales a ese modelo, ¿no? Mercantilizado, ¿no? Pero también pasa en la microhistoria, ¿no? Porque... ¿Qué haces un paralelismo ahí? Claro. ¿Qué pasa en la liga de Soriano cuando un equipo quiere salir campeón y traen a alguien de Tacuarembó? Llega con los mismos paradigmas, salvando la diferencia de los ceros, ¿no? Para atrás del sueldo. Pero igual, al tipo se lo trata bien, se le da una casa, se le da... Y a mí me parece que hasta cierto punto eso está bien, ¿no? Es un trabajador que hay que defender, que cobrará más o menos que los demás, porque ahí ya... cómo se fija el salario depende de varias cuestiones, pero igual, al tipo se lo trata bien, se le da una casa, se le da... Y a mí me parece que hasta cierto punto eso está bien, ¿no? Es un trabajador que hay que defender, que cobrará más o menos que los demás, porque ahí ya cómo se fija el salario depende de varias cuestiones, pero igual,
Pero lo que pasa es que cuando eso se lleva a un nivel hiperprofesional, para mi gusto ya trasciende la obscenidad. Es obsceno. Que un futbolista cobre millones de dólares es una obscenidad tremenda. Cuando hay muchos futbolistas que no cobran el sueldo, la inmensa mayoría, el salario que es acorde al de cualquier laburante, y no lo cobran. La mayoría. Por eso, a veces cuando tengo que encarar cosas como personales, como un libro de cuentos, no me interesa en absoluto. En absoluto. No me interesa nada lo que pase de el campeonato de la Libertadores para arriba, no me interesa nada. O sea, no me da nada, no me causa vibración. No puedo linkearlo con una historia personal, más allá de lo que estoy diciendo de Cavani. Eso no significa que tomes hechos o momentos históricos del fútbol que sí sucedieron, pero que los enmarcás justamente con otras historias. Desde otro lugar. Ahí va, desde otro lugar. Por eso conté lo de Abreu, ¿no? Exacto. Porque él lo desarrolló en la intimidad de una casa, con una mamá. Además estuvo muy bien, porque son dos personajes femeninos, porque también es la hija y es la otra que está escuchando. Son tres mujeres. Tres mujeres. Aparece una silueta que es el marido, y después lo demás entra y sale ahí está, son tres mujeres, y me pareció genial eso. Ahí va, ¿no? ahí, en ese lugar. Ahí ya lo que decías antes de ir a la pausa vos, Carmen, que la postura es ideológica, ¿no? Exacto. De cómo pararse, por ejemplo, en la construcción de personajes. Y además porque coincide también históricamente con que fue el periodo ese de esta selección que fue la que incorporó más a las mujeres al fútbol también. Eso es algo real también. Esto que dice Carmen ahora es más la clave de ese cuento que lo otro, que posicionarme ante un discurso que celebro. Y defender, ahí va. Y sacar las lanzas para defender. Fue por ahí, en realidad. Ese cuento, si bien fue uno de los que más me costó terminar, por obvias razones de construcción de los personajes, me resultaba muy difícil. Tiene años ya, no es de los últimos cuentos del libro. Y tiene años, y en esos años todavía no estaba el feminismo crecido como ahora, por decirlo, por marcarlo, ¿no? O el empoderamiento de las mujeres, para sacarlo del feminismo. Pero sí me pareció que hay una marca de Tavares ahí, si se quiere, del proceso de Tavares, histórica en el fútbol de Uruguay, que es acercar a la gente a ver el equipo. Uh-huh. Y cuando digo gente, digo todo el público masculino que andaba en la vuelta y se había desencantado, y miles de mujeres que de buenas a primeras empezaban a sentir la selección como propia, a ver el fútbol saludable, que se puede ir a la cancha, sentarse en cualquier tribuna. Entonces me parece que por ahí fue que salió ese cuento, más allá de la historia. Y la imagen de la portada está muy interesante, ¿no? Porque vamos a mostrarlo ahora a la cámara, si es posible, que muestra a un niño sentado en la mesa, parece tomando una sopa o una merienda. Sí, una sopa, ¿no? Una sopa parece. Más una sopa, y está con la pelota debajo del pie, ahí como que tuvo un pequeño recreo para luego volver al campito. Sin largarla, está sin largar la pelota, ¿no? Sí. Pero alguien le está invadiendo el campo de juego, un jugador de fútbol allí le está barriendo la pelota, ¿no? Sí. Justamente, aparte está bueno, imagino que lo vas a explicar ahora, Mincho, porque la decisión de dividir justamente, ¿no? En la parte, digamos, frontal, se ve al niño tomando la sopa, pero uno si la abre completamente, ve al futbolista barriendo, ¿no? Y ahí, imagino, jugando un poco con el título. Sí, o sea, la verdad un poco parcial, ¿qué hay allí detrás? Sí, ¿no? Totalmente. El cuadro es una pintura, un óleo de Diego Bonilla, futbolista. Amigo de mi hijo, Leandro. Mirá cómo pegaron ahí esa coincidencia increíble. Y que ya hizo otra portada de otro libro. Claro. Es para nosotros. Un futbolista que después de dejar la profesión hizo Bellas Artes y hoy es pintor, muralista, gran pintor, cuelga cuadros en galerías que uno se sorprendería. Y una vez fui a la casa y a mí me sorprendió muchísimo que él tuviera los cuadros tirados, básicamente, ¿no? Recostados en la pared, abajo. Y digo, ¿qué hace? ¿Qué desprolijidad? ¿No? Pensaba ese momento. Y claro, el tipo pinta cuadros, no tiene tanta pared. Es como quien va a mi casa ve libros tirados por todos lados. Y sin embargo, bueno, ¿dónde los pongo los libros? ¿No? ¿Qué hago con estos libros? Bien. Y ese cuadro estaba ahí, colgado ahí, recostado a la pared. Y quedó por esa, nunca más me acordé. Pero me gustó mucho el cuadro, mucho. Y cuando estaba decidiendo cómo hacer, el título ya lo tenía. Y estaba decidiendo cómo hacer la portada, me acordé de ese cuadro y me dije,
ese cuadro juega con el título, con toda la verdad es imposible, porque ¿cuál es la verdad ahí? Pero este es el cuadro original, así está. Es el cuadro original, bien. entero. O sea, Canavaro está en el cuadro. Sí, sí. Porque hay que Podría ser Canavaro, dijo Diego. Esto lo dijo... ¿Quién fue? Él fue. No, él mismo, Diego Bonilla me dijo, en la presentación ahí va él lo nombrando. hizo después de que Italia saliera campeón del Mundial del 2006, dijo, bueno, podría ser Canavaro. Claro. Pero no sabemos. Tampoco sabemos si... Si no sabe el pintor, nosotros le podemos imposible. poner lo que queremos, pero Entonces, le podemos poner lo que queremos. Sí, claro. Como en la literatura. Y ahí es donde toda la verdad es imposible. Claro. Porque ¿cuál es la verdad? ¿El chiquilín ya jugó a la pelota o va a ir a jugar a la pelota? ¿O está tomando o lo retaron pero no suelta la pelota? Claro. Y eso juega directamente con la parte de que está atrás. O sea, uno ve la portada en la librería y va a ver solo la parte de adelante, el chiquilín que está con la pelota y dice, mirá, este libro debe ser de cuentos de fútbol. Y sin embargo lo da vuelta y le puede parecer que sea más de fútbol todavía, porque hay alguien tirándose a los pies ahí, barriéndolo. Pero ¿qué es el que se está barriendo ahí? ¿Lo quiso poner el pintor ahí o es la imaginación del chiquilín? Claro. Él está en su casa tomando la sopa y no hay nadie. Y eso que juega, Carmen, un poco, o sea, desde el punto de vista de la literatura, que hay o sea, uno acá en la imagen frontal, hay un cierto relato, pero que luego algo lo barre completar. O sea, la idea que cuando uno lee un cuento, por ejemplo, se viene haciendo una idea y luego se barre porque el autor cambia de pisada, digamos. Bueno, mira, a ver, para ser honestos, no siempre tenemos la suerte de contar con una portada que sea tan literaria. Ahí va, por eso quería... No siempre tenemos esa suerte. A mí me gustan mucho las portadas conceptuales. Pero no siempre tenés... ¿Cuántas oportunidades tenés de que alguien justo haya pintado una cosa y que vos tengas acceso a ella para ponerla en la portada de un libro? Porque además convengamos en que Diego es absolutamente generoso también en eso, ¿no? Desde el minuto podría, Entonces, cuando se puede. No siempre podemos darnos estos lujos. Claro. Y a veces hay prisas editoriales también. A veces tenés que sacar una cosa en un momento y la resolvés con una foto, y depende del libro y depende de muchas cosas. Cuando se conjugan estas dos cosas, bueno, vos sentís que estás completando todo claro. el relato fotográfico, el relato pictórico, el relato literario, todo, están los planetas alineados para que al lector le llegue lo máximo, ¿no? No siempre podés, y bueno, y a veces la portada promete algo que después adentro no se cumple, o a veces, eso depende de muchas cosas. Cuando lo podemos hacer es una maravilla. Pero en este caso fue todo mérito de Fermín. El otro día alguien me dijo eso en las redes sociales comentándome, me dice, qué buen título que pusiste, no sé qué tendrá dentro el libro, y le digo, bueno, es que toda la verdad es imposible, hay que abrirlo y leerlo. Y claro. Dice, te metiste en un lío, y si es verdad, o sea, está. Ahora. La frase exacta de Onetti es decir toda la verdad es imposible, ¿no? Sí. No me acuerdo si toda la portada. Seguro, no, es que es mucho más sugerente. No me acuerdo, ¿es en Los Adioses? En Cuando Entonces. En Cuando Entonces. No me acordaba dónde, pero yo me acordaba de eso. Está ahí, la frase está adentro. Es una de las... Sí, porque hay un cuento que y después hay un cuento, también muy revelador. Y claro, y acá sí, pero acá ideológicamente sí te posicionás con el título, o jugando con el título, porque toda la verdad es imposible, jugando un poco quizás por la atomización de posturas totalitarias, se podría decir, muchas veces. Bueno, por ejemplo, dentro de tu profesión o dentro de justamente del fútbol. Y también de nuestras verdades. ¿Hasta dónde son la verdad? Ajá. No, en ese sentido me parece que eso es más filosófico, ¿no? Es amplio, claro. ¿Cuál es tu verdad? Que si nos peleamos nosotros, ¿por qué nos peleamos? ¿Por tu verdad o por mi verdad? Yo siempre pienso que la verdad está en un pedacito en cada uno. Nadie tiene toda la verdad. Obvio. Vos tenés un pedacito, él tiene otro. Tal vez si tuviéramos la grandeza de poder juntar los pedacitos de cada uno, llegaríamos a la verdad. Claro. ¿No? Pero eso, claro, lo que pasa que está difícil. Quizás filosóficamente es un camino medio difícil llegar a la verdad, porque la filosofía, o sea, si te pones en un camino filosófico, más que respuesta vas a tener preguntas o cuestiones. Ahí yo cuando encontré esa frase, leo demasiado, Onetti, leo demasiado. Es malo, Onetti, leerlo demasiado. Quedo como en loop, a veces todos los años leo un libro de Onetti, sí o sí.
Y Guimarães Rosa también, el otro día lo conté. Bueno, ese es otro que te perjudica. Son tan grandes, sí. tan enormes. Y cuando leí esa frase, se me vino a la mente lo que estaba haciendo, que es la pregunta que me están haciendo y que me seguirán haciendo y que me hacía yo antes. ¿Estos cuentos son de fútbol? ¿O son de otra cosa? Eso es cuando leí esa frase dije, claro, fue con lo primero que linkeé porque lo estaba leyendo. Como estaba leyendo cuentos, me pasa algo, cuando escribo cuentos tengo que leer novela, porque si no se me entrevera la pluma, el cerebro. ¿Sabes lo que pasa, Fermín? El problema no está tanto si estos cuentos son de fútbol, el problema está en definir antes qué es el fútbol. Ah, sí, bueno. ¿Es solo el deporte? ¿Es solo el juego? En el Río de la Plata, evidentemente que no. No, obvio. ¿No? Que hay todo una es que haya la literatura. Una forma de vida que es el fútbol en el Río de la Plata, que tiene que ver con nuestra historia. Nosotros, sí. La historia en la inmigración en Uruguay, la gente empezó a manejar, los inmigrantes que llegaban, se empezaban a conectar en los campitos de fútbol. Así aprendían el idioma y empezaban a tener amigos. Los primeros inmigrantes llegaban solos, sí. ¿no? Y se conectaron a través del fútbol, o sea, es parte de la historia, es una más. Uruguay me parece que como que Uruguay lo refleja más en las canciones y Argentina más en la literatura, pero hay una relación con el fútbol en el Río de la Plata increíble. Por eso digo, son de fútbol, pero son de ese fútbol que tiene que ver con la forma de vivir. Ahí en la vuelta de eso. Claro, del que tiene que ver con la forma de vivir, de pensar, de soñar, ¿no? Sí. Fue también una manera de vincular las historias con eso. ¿No? Hay un cuento que trabaja el Alzheimer, por ejemplo, que en todo momento quise trabajar el Alzheimer. Pero claro, como el Alzheimer lo viví de cerca y es tan fabuloso, malamente fabuloso, pero es tan espectacular lo que pasa con el Alzheimer, que vos podés meter cualquier historia ahí adentro que funciona. Porque a la persona que le pase se va a olvidar seguro. Claro. Hay momentos que se va a olvidar a la media hora y hay momentos que se olvidó en el momento que te lo dice. Entonces, claro, en ese sentido me fue fácil de encontrar que el fútbol iba a estar ahí adentro de ese cuento. Pero claro, pero después cómo, y eso es el desafío, ¿no? ¿Y cómo vamos a informar a aquellos que quieran conseguir justamente Toda la verdad es imposible, de Mincho, de Fermín Méndez? ¿Dónde lo pueden conseguir? Bueno, está en las librerías. Voy a nombrar una que no me gusta hacerlo, pero adelante. Voy a decir en Apuro Verso, por ejemplo, que siempre tiene todo el material de Rumbo, porque nos pasó una cosa. Nosotros sacamos el libro y cuando lo fuimos a llevar a la distribuidora, Guzzi cierra 2 semanas al año nada más. Justo esta semana está de balance y está cerrada, ¿no? Pero como son re buena onda, yo dije, el viernes tengo el libro, lo presento y no me voy a quedar sin toda una semana sin el... Bueno, no, te lo vamos a poner en determinados lugares. Y ya terminando esta semana, que ya termina hoy, ya el lunes, va a estar en todas las librerías. Pero ahora está en algunas, en las librerías importantes está ese libro de Fermín. Y a partir del lunes va a estar en todas. Pero justo corrimos con tan mala suerte, pero con la muy buena voluntad de la gente de Guzzi, que tenemos que agradecer que salieron corriendo. Y si no, la mejor distribución la tienen personalmente con Mincho, que se agarra la chiva. Lo está promocionando en las redes sociales. Sí, me pareció una buena forma. Me pidieron libros de todos lados, hay gente que vive lejos, ayer era feriado. Ahí va. Entonces, y justo tenía libro en el diario, cargué la mochila con los libros y repartí, me hicieron recorrer todo Montevideo porque estaba uno en cada punta de la ciudad. Pero ejercitaste bien. Ejercité bárbaro. Igual tengo que llevar la bicicleta al taller ahora porque me di cuenta que tengo poco freno para andar apurado. Había gente que tenía que salir, entonces tuve que apurar la marcha para llevárselo. Pero mira qué servicio. Fue muy divertido porque, no sé, estás con la gente un rato ahí. El Marcados en el Tour de Francia, Mincho se agarró la chiva, pero salió a distribuir libros, ¿no? Quiero que sepan que hoy corté la contrarreloj del Tour de France para estar acá. O sea, la importancia que tienen ustedes para mí es una cosa. Vamos a contextualizar y poner eso justamente, Mincho, la importancia de que estés acá dejando afuera el Tour de Francia. Puedo mandar un saludo a una escritora, a una amiga que es escritora también de Rumbo, que lee y es seguidora de tu columna. ¿En serio? Sí. ¿Quién es? Lía Schenk. Ah, mirá. Y bueno, vamos a mandarle un saludo, porque ella siempre escucha. Un beso grande para Lía. Esta columna. La mamá de Fede Urkovich. Exactamente. La mamá de Fede.
Todo de las entre- primeras personas que conocí cuando estaba en el diario. Mirá vos. Sí. Mirá qué disparador, Tomás. Así que bueno, Qué un lindo. beso, Bueno, un beso grande para Elía. Bueno, gracias Mincho por acompañarnos. Por Nos favor. vamos a reencontrar en otra condición aquí en La Mañana en Camino en cualquier momento. Bueno. Gracias Carmen, nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece? Por supuesto que sí. Lo anunciado, Toda la verdad es imposible, de Mincho Fermín Méndez. Pueden acceder a ellas en todas las librerías. Por el momento, por ejemplo, en librería Puro Verso. Rumbo editorial. Imprescindible leer.